Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Preservando la memoria sonora y audiovisual de la región iberoamericana. Hola, espero que estén todas y todos muy bien. Yo soy Anaís González, trabajo en la unidad técnica del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual y estoy muy contenta de darles esta bienvenida a la capacitación que muy generosamente la Fonoteca Nacional de México pues nos brindará. También estamos felices por la convocatoria a estas capacitaciones, ya que tuvimos muy buena respuesta y esperamos que sea muy provechoso para todas y todos. El tema que vamos a ver en este día es digitalización de discos y estará a cargo de la ingeniera Oceli Ruth López Hagüey y de Marco Antonio Aureoles Alviso. Oceli Ruth es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la especialidad de acústica. Desde 2012 se ha desarrollado como especialista en transferencia de sonido analógico digital, postproducción y restauración de sonido digital para preservación y difusión de archivo audiovisual, formando su perfil laboral en instituciones como Fonoteca Nacional de México, Filmoteca de la UNAM y Cineteca Nacional de México, trabajando con acervo sonoro de tipo mecánico, óptico y magnético en sus diferentes formatos. Por su parte, Marco Antonio es ingeniero en audio. Cuenta con 8 años como digitalizador. Inició trabajando en estudios de grabación, realizando grabaciones y postproducciones. Después entró a la Fonoteca Nacional de México al área de digitalización, iniciando con CCA. Posteriormente, mostró interés en el trabajo con discos, con los que empezó a familiarizarse hace 4 años. Desde hace 4 años es especialista en ese soporte. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de trabajar con discos de 33, 45, 78 revoluciones por minuto en materiales como son el vinilo, shellac, laca, papel, aluminio y discos de gran formato de 17 pulgadas. En su capacitación como digitalizador destacan taller de digitalización de discos de surco y cintas de carrete abierto dentro del Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, impartido por Julio Delgado y Carmen Ordoño en 2014. La capacitación en preservación del patrimonio sonoro en discos dentro del primer encuentro internacional de especialistas en audio, impartido por Nadja Walaskowicz, 2019. También cuenta con una participación en la Conferencia Anual de la YASA 2020. Así que les agradecemos muchísimo que estén aquí y pues les doy la palabra. Bueno, al inicio, el primer tema son los tipos de formatos analógicos. En la foto se pueden ver algunos de los que tenemos en la fonoteca. En la diapositiva 2, por favor, Ruth. Ahí hay algunos discos y bueno, más bien formatos de los que tenemos. Se puede ver el azul es el disco de cera, un cilindro de cera. Tenemos un disco de Edison también, de gran formato, el rojo, y pues diversos formatos, ¿no? Entonces voy a hablar, ¿no?, brevemente de algunos de los principales. Materiales, velocidades y demás. Estos son algunos de los soportes mecánicos, los cilindros, y también después ya hay discos de surco grueso, como se le conocen, los discos grabables, que son los instantáneos, y los de microsurco. Las primeras grabaciones fueron acústicas, fueron mecánicas. Después entraron ya los registros eléctricos, utilizaban ya un micrófono y un amplificador para mover cabeza, ya sea el corte eléctrico. Después ya como del 25, 30, de los años 30, ya casi todos empezaron a
hacer grabaciones eléctricas. En la diapositiva 3, sí, ahí tenemos el material o los discos de shellac, que es como el acetato de shellac. Fueron hechos muchos a 78 revoluciones por minuto, la mayoría en esos. En estos el surco es grueso, son 100 líneas por pulgada aproximadamente, por lo que pues el tiempo de registro por la velocidad y el tipo de surco es corto. Es un material muy rígido, por lo que se puede ver cómo se rompe si se te llega a caer o ni siquiera, ¿no? Con un golpe o algo puede llegarse a fracturar o a romper. Se puede llegar a unir también por el tipo de material y el surco, lo permite que puedas llegar a hacer uniones con microscopio como para poder juntar los surcos y tratar de rescatar el contenido. La forma de hacerse era que se calentaba el acetato de shellac o la mezcla y se prensaba. Y pues básicamente es eso, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos los discos de laca o de acetato que se le denominan laminados, ¿no? Constan de una capa rígida que puede ser de vidrio, de metal, de aluminio o inclusive en los más raros puede llegar a ser de cartón, ¿no? También puede llegar a haber de cartón y pues ya nada más los recubren del material de laca y ahí es donde graba la información. Por las características del disco, tienen mucho problema a tener ese problema, a tener problemas de conservación, ¿no? Tienden a tener problemas de conservación porque la humedad, digamos, penetra, pero ya no deja que salga de la capa de acetato y entonces se empieza a separar el acetato de la base y se empieza a caer, como se puede ver en la foto, y pues esa parte ya no hay información porque prácticamente se desprendió el surco y se cayó. Entonces estos discos se tienden que atender como de una manera especial y pues pues un poco como no urgentes, pero así como con prioridad. Bueno, en la siguiente diapositiva ya son los de vinilo, ¿no? Ya es como el material que todos conocemos más, es ya más flexible a comparación de los de acetato y no se llega a romper si se cae, ¿no? También por lo mismo se puede deformar muy fácilmente, pero también puede llegar a recuperar su forma con un aplanado, ¿no? Con peso, también lo puedes llegar a recuperar. En estos discos ya tienen la característica de tener microsurco, o sea, que ya las líneas del surco son más delgadas y más juntas entre sí, por lo que el registro ya se permite de mayor duración. También, bueno, por la característica de que el material es como más delgado y más frágil, con el polvo, las huellas o cualquier, la grasa de los dedos y todo puede ocasionar ruidos o obstrucciones en la aguja y causar problemas en la reproducción. Bueno, como lo veíamos en la foto del inicio, los cilindros o los discos de Edison, que fueron los primeros registros, tenían la característica de ser con corte vertical, o sea que la grabación se hacía, la lectura y la grabación se hacían de arriba a abajo del disco, ¿no? De la superficie. Entonces, era como la característica de los primeros registros. Ya después se pudo hacer con la tecnología y demás, hacer el corte horizontal, ¿no? Que ya es de lado a lado, desde de arriba a abajo. La mayoría de estos, bueno, en la siguiente diapositiva ya es el corte horizontal. Gracias. Ya la mayoría de estos registros, por ejemplo, tienen los discos de 78, y ya el corte lateral.
ya es como más, como lo siguiente ya del corte lateral, ¿no? Digo, del corte vertical. Eh, en la siguiente diapositiva, Ruth, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen muy bien cómo se ven los discos de Edison, los dos cilindros, con el corte vertical. Luego ya los discos de 78, que les decía que es como el surco más grueso, pero ya es con el registro del corte horizontal. Y después ya los discos de LP o de vinilo, de material vinilo con el microsurco. Entonces se pueden ver justo cómo cambia el surco, por lo que también la aguja va a cambiar, ¿no? A la selección de la aguja, que ya después lo veremos un poco más. Ya en la siguiente diapositiva, como decía, el microsurco aproximadamente aparece a finales de los 40, dependiendo la zona. Ya en vez de tener las 100 líneas por pulgada del surco grueso de los de 78, ya tenían entre 300 y 400 líneas. Al principio los discos fueron monobrales, ¿no? O sea, es decir, que la misma información estaba en los dos lados. Ya después con la tecnología, justo como todo va avanzando, llegó la grabación en estéreo. En la siguiente. Ajá. Ahí ya en la grabación estéreo, más o menos a finales de los 50 inicios de los 60, aparece la grabación en estéreo y ya las grabaciones estéreo tienen el surco a 45 grados de inclinación y entonces el canal izquierdo está en la parte interna del surco y el derecho en la parte externa, por lo que ya la reproducción es estéreo. Y bueno, básicamente ya al final nada más para checar lo de generalmente, no, como en general, las dimensiones de los discos, las velocidades, los de vinil, pues se estandarizaron, ¿no? De 7 pulgadas y de 12, como los singles de 7 pulgadas a 45 revoluciones, y los LPs de 12 pulgadas a 33 revoluciones. Los tiempos y son como generales, porque pues obviamente cada disco puede cambiar y tener sus diferencias, ¿no? Pero básicamente son las duraciones y con las velocidades y los estándares de los tamaños. Y ya en el shellac, la mayoría está a 78, pero en realidad también esa velocidad es relativa, porque como todavía no había un estándar, pues hay algunos que están en 77 algo o a 78 algo, entonces pues también hay que ajustar luego la velocidad con los de 78. Ya en los de vinilo está como más estandarizado toda la velocidad y los tamaños. Y pues bueno, cierro con eso esta parte para ver ya los equipos de reproducción con mi compañera Ruth. Sí, muchas gracias, Marquito. Bueno, el siguiente tema es equipo de reproducción, que básicamente se podría decir que se divide en tres aspectos importantes para poder digitalizar, que el inicial es la tornamesa, después agujas, tener un vario repertorio de agujas, y el workstation, donde será digamos, nuestro equipo de trabajo para hacer esta transferencia de lo analógico a lo digital. Para el caso de la tornamesa, se recomienda la selección de una tornamesa profesional que permita los ajustes de calibración y el intercambio de agujas, además de que tenga una señal de salida de línea o fono, o línea y fono, que es, digamos, el estándar de las salidas en las tornamesas. En la actualidad ya existen varias tornamesas con este tipo de salidas, incluso con salidas digitales o USB, que también son muy comerciales. El siguiente aspecto es los tipos de agujas, que esta selección dependerá pues más bien de nuestro soporte o del tipo de surco que se vaya a digitalizar, y ahí podremos ver también el año o el material, más bien tomaremos en cuenta el año, el material del soporte para poder hacer esta selección de agujas. Y como siguiente punto está el DAW o el Workstation,
y este se debe de adaptar a nuestro flujo de trabajo, que pues mayormente será como constante, ¿no? Tendremos un flujo de trabajo para esta digitalización constante y que debe de tener o cumplir con características precisas para esta transferencia, digamos, de electricidad, también para el hardware y el software que le vayamos a añadir a este equipo. Entonces, primero hablaremos de la tornamesa. En esta imagen se muestra, pues, una tornamesa, digamos, actual, que es Audio-Técnica. La marca, si la pueden ver, es ATPL 120, es la que usamos en Fonoteca Nacional para hacer, pues, la transferencia de los soportes que ya les mencionó el compañero Marco, los shellac de 78 revoluciones, los de vinil de 33 y los pequeños de singles de 45 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, también tiene esas características en la velocidad, ¿no? 33, 45 y 78 al lado del botón de inicio. Y esta también nos permite hacer, si se dan cuenta en la parte del brazo, podemos hacer los ajustes tanto de anti-skating, como los vemos en el inciso A, los ajustes de calibración, el tracking force, que es la parte de la bolita de hasta atrás donde podemos ajustar el peso, que bueno, ya les comentará el compañero Marco bien cómo se hacen estos ajustes de calibración. Solamente aquí les estoy diciendo como las partes importantes en las que una tornamesa se ajusta, ¿no? El anti-skating, el tracking force, el intercambio de la aguja, que es la cabecita donde se van a hacer estos cambios de aguja, la velocidad, serían como los más importantes. Entonces, en esta otra diapositiva se alcanza a ver pues otro tipo de tornamesas donde es un poco más difícil hacer estos ajustes de calibración. Se dan cuenta en la tornamesa del lado izquierdo para ustedes, pues el brazo es muy rígido, incluso de metal. Entonces no podemos hacer estos cambios ni de altura ni del tracking force. Incluso no tiene una parte de ajuste de velocidad. También en el caso de la imagen del lado derecho, si se dan cuenta hay una cajita donde se hace como un pequeño ajuste de velocidad, pero es muy inexacto. Entonces, este tipo de tornamesas pues no son como de gran ayuda para un flujo, digamos, intensivo de digitalización. Hay, como les mencionaba, nuevas tornamesas que tampoco cumplen con estos ajustes de calibración. Y entonces sí es importante que nos demos cuenta cuando vayamos a hacer como la compra o la selección de esta tornamesa, que pues tenga todos estos parámetros. Incluso la tornamesa anterior tiene también digamos, unos piecitos en la parte de abajo, como algodón, más bien como gomas, que permite también que se ajuste y que se adhiera a la parte en donde se irá a colocar. Entonces, todos estos aspectos sí hay que ser un poco cuidadosos al momento de escogerlos para poder hacer esta buena transferencia, ¿no? En esta siguiente diapositiva, pues más bien trata de los tipos de agujas que existen en la actualidad. Se parte principalmente del cartridge o la cápsula, que es la parte gordita de la aguja, por decirlo así, y está dividida básicamente en dos, que es magneto móvil y bobina móvil o hierro móvil. Y la aguja tal cual, que es, digamos, la punta, como lo vemos en las fotos de la parte de arriba, esa punta suele cambiar de tamaño. En la primera se observa que es elíptica porque es más bien tiende a ser un poco más delgada que la cónica, que es un poco más robusta y gordita. En estas fotos se percibe bien ese cambio. Fueron tomadas con un microscopio en el que nos podemos dar cuenta del tamaño, porque verlo a simple vista pues no es tan sencillo.
Y pues prácticamente en la actualidad existen estos dos tipos más comercialmente, elíptica, cónica. También hay otras como la Shibata lineal y de otros cortes que tiene Audio-Técnica, Ortofon, que son comerciales, pero que ya más bien este tipo de agujas pues sería como para discos de microsurco, donde el surco pues ya tiene diferentes tipos de, por decirlo así, de caminos o de cortes, y estos cortes Shibata, lineal, entre otras, pues se va adheriendo a ese surco, va siguiendo mejor el camino. De hecho, esa es como la parte principal o en la que podemos diferenciar a las agujas. La diferencia entre la elíptica y la elíptica es más delgada y para tipos de surco medianos o pequeños como el microsurco, pues puede entrar perfectamente y puede, digamos, tomar más información del surco. A diferencia de la cónica, que es un poco más robusta y que obviamente en los surcos grandes es donde tiene mejor lectura o mejor percepción de estas ondas de sonido, también por el tipo de grabación, que históricamente así se dio, ¿no? En la imagen de abajo, pues podemos ver ya la cápsula tal cual. La de imán móvil, que es una ortofon, cabe mencionar que en este tipo de agujas, la diferencia es que en los de imán móvil podemos cambiar esta parte de la aguja tal cual. En las de bobina móvil, normalmente o comúnmente podemos encontrarlas tal cual adheridas. Es decir, la aguja viene adherida a la cápsula, entonces no nos permite hacer un cambio de aguja. Por eso también es que se recomiendan más este tipo de agujas para los microsurcos, a diferencia de los de imán móvil, que para las agujas cónicas, pues podemos adaptar cualquier otro tipo de tamaño de aguja. Eso es por parte de esta diapositiva. Y en la siguiente, pues podemos hablar del workstation. En este diagrama visualizamos que primero está la tornamesa, la selección de esta tornamesa, la salida que procede a ser fono, que es una salida muy chiquita, digamos así, en voltaje es muy diminuta. Entonces, esta salida tiene que ser preamplificada utilizando justo el preamplificador. En algunas tornamesas ya viene integrada también el amplificador. Incluso en la interfaz también viene integrado este preamplificador, es decir, que habrá casos en los que se tenga que comprar adicionalmente o que ya viene incluida en la interfaz. De esta interfaz va a salir una señal balanceada, que es una salida ya más grande y que esta puede ser ya reconocida por el PC o por donde vamos a hacer como nuestra transferencia tal cual de analógico a digital. Aquí también otro punto importante para seleccionar el PC o la máquina de transferencia será el software de digitalización que vayamos a utilizar. Es importante este software que nos permita, digamos, hacer este copiado. En la actualidad ocupamos Pro Tools, en el caso de Fonoteca Nacional, que se ocupa un software muy, digamos, especializado que nos permite incluso monitorear el metadata que está por instante de grabación. Es decir, si tenemos alguna alteración en la digitalización que vaya ocurriendo, nos los va a reportar el NOA Record, que es el que utilizamos en Fonoteca Nacional. Digamos, si ocupamos Pro Tools, Logic o algún otro software de transferencia o de grabación, por decirlo así, no podremos ver esta metadata, pero bien nos podemos dar cuenta de si hay algún pico, de si hay alguna alteración durante esta transferencia que pues nos importa mucho como digitalizadores, porque nuestra misión es rescatar la mayor parte de información de este documento o soporte analógico. Entonces es aquí donde debemos de darnos cuenta de este software de digitalización, ¿no? De tomar todos estos aspectos técnicos, perdón,
para poder elegir este software de digitalización. También nos podemos ayudar de otros softwares, como existe en la actualidad RX o quizá algún otro que nos dé esta metadata para poder visualizar tanto el ancho de banda, los picos, el volumen, etc. Y es también parte importante y el paso siguiente de este diagrama, el monitoreo de la señal de audio. Es decir, durante esta digitalización, constantemente nosotros iremos escuchando si hay algún tipo de error, si hay algún pico, si hay algo que nos impida transferir esta señal analógica a digital de la manera mejor posible, óptima, ¿no? Y el monitoreo pues también es importante porque debemos de seleccionar unos monitores que nos permitan hacer el rescate, o más bien que nuestros oídos que puedan percatar de todos estos cambios. No es lo mismo escuchar en unos audífonos, en una bocina de computadora, a escuchar con unos buenos monitores en nuestra estación de trabajo. Entonces sí es un punto importante para nuestro trabajo de digitalización. Y ya el siguiente punto es la calibración del equipo, que seguirá mi compañero Marco. Sí, bueno, como dice mi compañera Ruth, toda la cadena es muy, muy importante y viene desde limpiar bien el disco, seleccionarlo, prepararlo y justo la calibración del equipo para optimizar y asegurarse de que el resultado sea el mejor, ¿no? Entonces, para la alineación, o recomiendo ocupar o ayudarse de unas herramientas de alineación, como una báscula para medir cuánto le estás poniendo a la aguja, un nivel para ver que esté nivelada, bloque de alineamiento, que es un cuadradito de acrílico como una regla para poder ver si está alineado. También un verificador de la velocidad para comprobar que correctamente te esté dando 33 o 78 o la velocidad que sea. Y perdón, un protractor o una regla para alinear el ángulo horizontal de la tornamesa, y unos discos de referencia para poder hacer la comprobación del ruido y de otras cosas del sistema. Entonces, sí, la siguiente, por favor. Pues como decía, primero hay que asegurarse de que la tornamesa esté en una superficie plana y estable, ¿no? Tiene que ser lo más absorbente, o sea, que no sea resonante, que no haga que los golpes o cualquier cosa se amplifiquen y se puedan meter a la tornamesa. Entonces, una base estable y con el nivel ayudarse a asegurarse de que la tornamesa esté completamente nivelada, que no esté inclinada hacia ningún lado, porque eso va a afectar en la respuesta de la lectura del disco. Luego, el siguiente paso es el contrapeso, que es básicamente cuánto le vas a estar poniendo de peso a la aguja, ¿no? Entonces, el proceso tradicional es poner el brazo balanceado, o sea, que esté como equilibrado, que no se esté yendo ni recargado, ni se esté yendo para arriba, sino que esté balanceado. Y digamos, ese va a ser tu punto cero. Y ya de ahí ya tú puedes agregarle los gramos que el fabricante te esté recomendando, porque cada aguja tiene diferentes pesos recomendados según el fabricante. Entonces, con la báscula te puedes asegurar exactamente cuánto le estás poniendo, porque a veces las tornamesas, como se veía en la imagen de mi compañera, tienen para ajustar el peso y tienen ahí unos números con los gramos, pero a veces no es tan preciso. Entonces, con la báscula puedes ya confirmar cuánto exactamente le estás poniendo, ¿no? Entonces, es como una herramienta muy útil para asegurarse, porque también luego vas a tener que estar cambiando de agujas y
tener que estar haciendo este ajuste, ¿no? Cada que sea necesario. Entonces, pues ya, la siguiente es la altura del brazo. Tiene que estar completamente paralelo al disco que se vaya a digitalizar. Hay discos que son un poco más gruesos o un poco más delgados, y también dependiendo del disco, depende la altura ajustarla. Entonces, este es el cuadrado, la regla de acrílico que les comento, que te sirve como para ver que esté completamente derecho el brazo, ¿no? Porque como ven en la imagen de la izquierda, influye en cómo la aguja lee el disco, ¿no? Entonces esto se puede reflejar en distorsión o en ruidos agregados que no deberían, ¿no? Eso tiene que estar completamente paralelo. El siguiente ajuste es el azimut, que también con el acrílico nos ayuda a verlo. Pones el acrílico enfrente de la aguja, como se puede ver en la imagen, y te ayuda a ver si está alineado. Si está inclinado hacia algún lado, tienes que realizar el ajuste necesario para que esté lo más simétrico posible, ¿no? Entonces eso también es muy importante para la reproducción del disco que sea correcta. El siguiente ajuste es el ángulo horizontal o el ajuste de la fuerza de arrastre. La imagen de la derecha tiene la regla básica de protractor, que son 2 puntos que ya están establecidos, ya están estandarizados, y tú tienes que hacer la verificación en estos 2 puntos para ver justo que esté alineada la aguja. Si tiene una cierta inclinación, va a generar también una cierta distorsión dependiendo del punto, ¿no? O sea, primero tienes que hacer la verificación en el punto interno y después en el externo. Si en alguno tiene más inclinación, por ejemplo en el interno, cuando el disco esté llegando a los tracks que estén más pegados al centro del disco, se va a escuchar más distorsionado porque la aguja va a empezar a generar como esa resistencia. Entonces tienes que asegurarte de que esté como lo más balanceado en los 2 puntos, o dependiendo del disco también, hacer el ajuste. Luego es el anti-skate o el antideslizante, que básicamente es para compensar el movimiento que a veces algunos brazos tienden a tener, ya sea hacia el centro del disco o algunos también hacia afuera. Esto lo que hace es que el disco esté como sin tener esa tendencia a irse a algún lado, porque también ese movimiento pues genera una distorsión, ¿no? Entonces, este ajuste tiene que ser compensado dependiendo del brazo y la tornamesa también. Hay algunas tornamesas que no te dejan hacer este ajuste, entonces, como decía mi compañera, es importante como tener todas esas posibilidades, ¿no? Y bueno, perdón. La verificación de la velocidad, ya sea con un estrobo, o con inclusive hay aplicaciones del celular, donde pones el celular en el plato y te indica, hasta te saca gráfica y de promedio para asegurarte ya sea que te estés reproduciendo bien a 33, a 45, 78 o la velocidad que sea. Entonces, también es muy importante porque luego uno da por hecho que sí, las tornamesas van a tener la velocidad correcta, pero a veces puede variar un poco. Y ya por último, la verificación del ruido y la respuesta en frecuencia, ¿no? Con ayuda de un disco de calibración, tú puedes verificar ciertas cosas del sistema, si están bien o no. Entonces, de la salida directa de la tornamesa, lo conectas al preamplificador que necesitas para amplificar la señal, y de ahí lo conectas ya sea a un osciloscopio o a un analizador de audio que te pueda ayudar a determinar, ¿no? Si el sistema
está con alguna distorsión o si tiene alguna diferencia también en la lectura de los canales. Si el canal izquierdo te está entregando más nivel, pues a lo mejor ahí hay algo que está mal o algún ajuste que hay que realizar para que sea como la respuesta lo mejor posible, ¿no? También con un tono de deslizamiento puedes detectar, hay discos que tienen un barrido. Entonces con ese barrido de frecuencias y con un analizador puedes ir viendo si hay distorsiones en el sistema o si hay alguna diferencia de lo que te está entregando el disco de calibración, porque también hay veces que te dicen, no, pues es una frecuencia de 1000 Hz, y entonces tú lo conectas a un analizador y te dice, no, pues es 800, o sea, 1 kHz o 800 Hz, entonces ya hay una diferencia, ¿no? Entonces necesitas como ver por qué te está marcando esa diferencia, ¿no? Pueden ser muchos factores. Y básicamente sería como el final, ¿no? De la calibración del sistema de la tornamesa, porque como dice mi compañera, es una cadenita, ¿no? Y cada elemento es muy, muy importante. Listo. Ok, muchas gracias. Disculpen que luego se muevan las diapositivas, pero tengo un poco de problemas para poner y habilitar esto. Bueno, la parte siguiente de la que ya hablaremos es la parte de la digitalización, tal cual como menciona el compañero Marco, es muy importante que primero hagamos la calibración correcta de todo nuestro equipo para que esta digitalización sea lo mejor y más óptimamente posible y que se pueda rescatar todo el sonido y más bien sonido de buena calidad de nuestro soporte. Como el primer punto que es la limpieza y la revisión del soporte, en esta parte tendremos que seleccionar el soporte en mejor estado o con mejor calidad de audio. Si es que existen ejemplares, en el caso de los discos, hay de vinilo, de shellac, hay nuestra colección quizá tenga diferentes soportes del mismo, quizá no. En el caso de que no exista esta opción de poder escoger un mejor ejemplar, entonces tendremos que ser más cuidadosos con el soporte que tengamos si es único y cuidadosos en el aspecto de la limpieza y de la preservación de este soporte, ¿no? Que es otro punto importante de esta cadena de digitalización. Entonces, iremos como a la parte primera. Bueno, en la digitalización la cadena sigue con la selección de la aguja, que esta va a cambiar con el tipo de surco y del soporte que vayamos a digitalizar. Como les mencionó en algún momento el compañero Marcos, si se cambia de soporte o si se cambia esta aguja, se tendrá que hacer otra vez este procedimiento de calibración. Entonces, por eso es como importante revisar este tipo de aguja que vayamos a seleccionar para poder hacer nuestra digitalización. Y en la calibración, como les mencionó, el compañero Marco, perdón, se tiene que repetir cada vez que sea necesario. También otro punto muy importante y en el que nos tendremos que sumergir un poco cada que pongamos un soporte en nuestra tornamesa es la contraecualización, porque hay un aspecto muy teórico sobre este punto que incluye la fecha de grabación, incluye cómo fue hecho o grabado nuestro disco, el sello discográfico, el año de grabación. Entonces, es sumergirnos mucho en la parte histórica y en los antecedentes históricos de nuestro soporte para poder hacer nuestro análisis de contraecualización. En la reproducción, pues es básicamente hacer que estos puntos anteriores se cumplan en esta reproducción y también va muy ligado al monitoreo, que es nuestro siguiente punto. Y en este monitoreo también tendremos que fijarnos de que todos los puntos anteriores pues hayan sido hechos correctamente. Entonces, en el primer punto, que es la limpieza y revisión del soporte, primero, pues como se muestran en estas fotografías,
tenemos como nosotros como fonotecas la posibilidad de poder observarlo con un microscopio. A simple vista, pues es un poco difícil observar estos surcos, aunque ya lo sabemos o lo damos por hecho, que los discos de 78 revoluciones o los de shellac, incluso algunos de laca, vienen con este surco grande. En este microscopio nos podemos dar cuenta de esa separación entre surcos y nos damos cuenta también de que no son, pues no siguen un camino totalmente limpio o totalmente recto o derecho, sino esas formas de onda que se alcanzan a observar son las que nuestra aguja tiene que percibir y es por donde nuestra aguja tiene que pasar. Entonces, para hacer esta selección, más bien el siguiente punto de la selección de la aguja, pues podemos nosotros ayudarnos con esta revisión del surco. También en esta parte está la selección del mejor ejemplar, como ya les había mencionado. En las fotografías alcanzamos a ver en la fotografía de la parte superior que es un mismo disco, más bien un mismo soporte con la misma canción, con el mismo sello discográfico que es Comics en este caso, pero si alcanzamos a ver, uno es más brilloso y el otro tiende a ser opaco. El que es opaco tiene problemas, pues digamos, de preservación, ya se deterioró la superficie, la cubierta con la que fue hecho este soporte y es por eso que ya se tiende a ser más gris. El que es brilloso, pues quizá tenga una mejor respuesta en la calidad del audio. Entonces esa parte es muy importante, poder revisarla. Si nosotros llegáramos a tener digamos, solamente un ejemplar que incluso esté roto o que tenga este problema, pues tendremos que hacer la reproducción de este ejemplar o de ambos para poder percatarnos de cuál es el que tiene la mejor calidad de audio o que podemos rescatar esta información. En las diapositivas, más bien en las fotografías de abajo, perdón, alcanzamos a ver que tienen uno cera como en el borde y el otro que tiene alguna mancha también en la superficie. Y esto se traduce a ruido. Cuando nosotros ponemos la aguja y va a pasar por esas partes con manchas o con pelusas, todo eso que va recogiendo la aguja, pues se traduce a ruido, ¿no? O a clics. Entonces es muy importante nosotros hacer una limpieza pues previa a la reproducción de este disco. Como parte importante o los puntos que vienen en esta diapositiva está la investigación de la procedencia del soporte del sello discográfico del año de grabación. Cuando nosotros recibimos un soporte, pues sí, debemos de percatarnos qué tipo de contenido tiene, porque incluso hay discos que no tienen ninguna información, que solamente tienen tres orificios y que también nos preguntamos a qué se pueda deber este tipo de disco, ¿no? ¿De dónde proviene? Cuando tienen estos tres orificios en el centro, indica que puede ser un original o un máster, entonces no tendremos que ser incluso más cuidadosos con ese tipo de soportes, ¿no? En el caso de estas imágenes, pues podemos observar que ya tienen mucha información, que eso también nos va a ayudar, pero hay discos que no lo tendrán, entonces sí tendremos que investigar en nuestro inventario o con ayuda de algunos otros expertos de dónde proviene ese disco, porque la información, aparte de escucharla y también catalogarla, pues nos va a ayudar a saber qué es lo que tiene, ¿no? Y cuál es la importancia del contenido de ese disco. El segundo punto es que la superficie esté lo más limpia posible, libre de pelusas o polvo. También un punto que es importante es que estos discos algunos no traen de origen, eh, digamos, la cubierta, lo que antes se llamaba como la caja del disco. Y pues para preservarlo se tiene que guardar en una guarda, así tal cual. Entonces, si es de cartón o si es de plástico, pues también le generará problemas
de preservación, de conservación. Entonces, incluso para la digitalización, que es del punto del que estamos hablando, pues todas esas pelusas del cartón o la sudoración que pueda tener con alguna bolsa de plástico o así, pues tenemos nosotros que limpiarla, ¿no? Limpiar el soporte para que no se escuche esto en nuestra digitalización, las basuras o clics que pueda llegar a tener. Evitar fracturas o bordes en discos rotos también. Este tipo de soportes de shellac son muy tendenciosos a romperse por sus características físicas. Entonces, lo que provoca que sean fracturas y lo que provoca también en la digitalización es que se traduzca a saltos de la aguja que no va a permitirnos hacer un rescate óptimo del contenido. Entonces hay que, en el caso de que sea un disco roto o que tenga alguna fractura, podemos tratar de nosotros de forzar un poco la aguja con la digitalización. Pero habrá casos en los que si está roto, les falta algún pedazo, pues obviamente ese es contenido que ya no se puede rescatar. En discos de papel o en discos de otro tipo de material que son muy raros, no se puede hacer como ese rescate, ¿no? Porque incluso viene pegado o viene con cera. La cera sí se puede limpiar con un cepillito o con técnicas más sofisticadas de conservación, pero a veces la aguja pues no alcanza a todavía a recoger esta parte de la suciedad que pueda tener. El material de recubrimiento, sí, como les mencionaba en la fotografía, ahí tiene como cera. Y eso está invadiendo el recubrimiento de la superficie. En los discos de laca también se llega a desprender, pero aún con que se desprende este material de recubrimiento, se puede rescatar porque más bien se puede llegar a escuchar o podemos percibir información de estos materiales, aún sin recubrimiento en el caso de los aluminio o laca. Y pues por último también está la reproducción de la mejor calidad de audio. Si llegáramos a tener 2 o más ejemplares del mismo soporte y todos o no podemos diferenciar visualmente algún problema con estos ejemplares, entonces tendremos que reproducirlo y escuchar nosotros, apoyarnos mucho de nuestro oído para poder elegir este material de mejor calidad. La selección de la aguja, que es nuestro siguiente punto. En la fotografía observamos una aguja y una cápsula de magneto móvil. Una aguja, en este caso es elíptica. Y pues como les mencionaba anteriormente, la revisión del surco nos permite saber qué tamaño tiene y qué tipo de aguja se puede adaptar. Digamos ya por experiencia, pues sabemos que los de shellac o los discos de surco pues requieren una aguja cónica. Los discos de 45 revoluciones singles o viniles pues normalmente ocupan una aguja elíptica o de otro corte Shibata, etcétera. Para el caso de los de laca también incluso podemos ocupar en algunos casos cónica o en algunos casos elíptica, y es por eso que debemos de hacer pruebas tanto de oído como visuales, ¿no? Con ayuda del microscopio, como les había mencionado. Y como les mencionaba, probar diferentes agujas en la reproducción antes de la digitalización permite seleccionar la mejor calidad de audio, y todos estos puntos pues también tenemos que ser muy cuidadosos de evitar dañar el soporte que tengamos. No porque estemos haciendo pruebas con las agujas o una mala selección de la aguja más bien puede dañar el surco y podemos provocar hasta rayarlo y que ya no podamos hacer una buena reproducción. Entonces, es por eso que nos debemos, más bien, la importancia de poder apoyarnos en los puntos de la calibración, en el punto de observar bien nuestro soporte, de observar
qué tipo de material tenemos y qué tipo de surco tenemos para evitar dañar este soporte. En el siguiente punto tenemos el análisis de contraecualización, que aquí mucho nos basamos, como les mencionaba el compañero Marco, en la forma de grabación de nuestro soporte y también cómo fue, en qué época, en qué año fue hecho, cómo fue grabado, qué tipo de información llegará a tener este soporte, como les decía, sumergirnos en la historia de este soporte para poder hacer este análisis de contraecualización. En algunos casos no la podemos hacer durante la digitalización, en algunos casos no podemos hacer este procedimiento en la digitalización. ¿Por qué? Porque nuestra cadena de digitalización no lo permite, o sea, no tenemos un preamplificador o un software muy sofisticado para poder hacer esta lectura. En estos casos, pues más bien lo que tendríamos que hacer es buscar que no se introduzca una contraecualización en la digitalización, que vaya lo más, digamos, una respuesta más plana posible, para que en algún momento, ya que tengamos este audio digital, podamos hacer esta ecualización. Es decir, si rescatamos el audio y no le ponemos ninguna curva, posteriormente podemos agregársela ya de manera digital, porque como les mencionaba, no se tiene en muchos lugares, no se tiene esta posibilidad, o más bien comercialmente no podremos encontrar algo que haga esta contraecualización durante la digitalización. Es por eso que en esta diapositiva pues se puede ver una curva donde hay 4 puntos que son muy importantes para hacer esta contraecualización. La primera es el lower pass, que funciona como un filtro pasabajo, en donde aproximadamente a los 50 Hz se evitará las frecuencias graves que sean ruidosas y que obviamente no estaban en la grabación de este disco. En los años 20 o 30 las grabaciones eran de acuerdo a cómo se los permitía la tecnología. Históricamente la tecnología es muy importante para estos soportes, porque no se tenía todas las herramientas digitales que se tienen ahora. Entonces la grabación tendía a ser con menos graves y con más agudos por los detalles técnicos. Entonces, por eso existe esta curva de contraecualización, para que se pueda, digamos, la respuesta pueda ser lo más plana posible y que podamos nosotros como escuchas apreciar toda esta información, toda esta gama de frecuencias que tiene nuestro contenido. Entonces, bueno, como les mencionaba, el punto 1, nosotros, más bien el filtro lo que hace es acomodar esas frecuencias graves que no se tenían en la grabación origen y que el disco por sus limitantes físicas no lo permitía tener. En el segundo punto está el turnover, que es el punto en donde los antiguos sellos discográficos cambiaron según sus capacidades técnicas de grabación. ¿Por qué? Porque las frecuencias graves no se podían acomodar y las frecuencias medias altas sí están plasmadas en el disco. Entonces, este punto para diferentes sellos discográficos va cambiando. Puede ser, en este caso visualmente se ve de 500 Hz, pero va cambiando entre 300 hasta 800, 1000. Entonces, ese punto es el que, digamos, va cambiando y es un punto de ruptura para los siguientes, para los siguientes nodos, que sería el 3, en donde el roll-off, que es el punto número 3, es la parte de la curva que pretende atenuar estos ruidos de altas frecuencias y también va a compensar y a reforzar sobre todo los agudos naturales de la grabación origen, que son los que sí encontramos en el soporte. En este punto 3 va a haber unos cambios de dBs, nosotros lo vamos a notar
por los dBs por octava. Entonces, cada que vaya aumentando la frecuencia, va a ir atenuando o reforzando estas frecuencias agudas respecto a los dBs. Y por último está la constante de Neumann, que es un filtro de constante de tiempo para frecuencias ultrasónicas, que mayormente se ocupa así en grabaciones estéreo. Como les mencionó el compañero Marco, en algún momento de la historia las grabaciones eran mono, a partir de los 50 se empezaron a hacer estéreo y junto con esto vino la ecualización RIA, que este ya es, digamos, un estándar de este tipo de grabaciones y que lo encontraremos sobre todo en los viniles, en las grabaciones de 33 revoluciones por minuto y quizá en algunos singles. Entonces, este tipo de contraecualización es muy importante para soportes de mayor antigüedad, en donde no existía este estándar y en donde estos cambios, pues sí son, en los puntos de esta curva, son importantes. De hecho, hay una tabla, si ustedes buscan en internet, hay una tabla de este tipo de curvas por sello discográfico por año y que nos va a hacer, nos va a permitir nosotros conocer cómo suena o cómo sonaba originalmente. En internet se encuentra como está encerrado en esta estrella amarilla, como digamos, una especie de formato pues sí, de curva. En este caso dice 500R menos 12, bueno, para la curva RIA sería menos 13.7. Menos 13 indica los dBs y 500 es la frecuencia del turnover. Si doy clic aquí, así, si alcanzan a ver, ¿verdad? Esta gráfica. Bueno, esta es de la que yo normalmente me apoyo para poder hacer esta curva de contraecualización. Vemos el sello discográfico, el año en el que fue aproximadamente grabado y la curva y los parámetros en los que se tiene que mover esta curva de contraecualización. Normalmente hay para el caso de Latinoamérica, ese es otro punto importante. De Latinoamérica normalmente se hacían estas grabaciones en disco, si no bien en el país propio, en el caso de México había muy pocos sellos discográficos. Entonces era más tendencioso ir a grabar a los Estados Unidos y normalmente ya ocupaban esta curva que es American 78 con este tipo de parámetros. 250N6, acuérdense, o bueno, después del guión indica los dBs y la frecuencia. Y la N, la X o la C o el otro tipo de letra que acompaña a la frecuencia indica también qué tantos dBs por octava va a subir o a bajar en los graves. Entonces, bueno, esta es como una muestra de los tipos de curvas que ocupaban en aquellos años, antes de los 50, de los 40, y esta tabla me gusta mucho porque podemos observarla, pero observar, perdón, el año de grabación en el que probablemente pudo haber sido, pero pues también hay fuentes más oficiales como la YASA o como otros libros donde teóricamente marcan el tipo de curva y de grabación de acuerdo al soporte. ¿Ya alcanzan a ver la presentación de nuevo? Más bien, creo que no se vio la tablita. Ah, ¿no se vio? No. Okay. ¿Ahí la están viendo? ¿No? Ok, bueno, sí, es que no la tengo aquí en la presentación, pero si no, a la parte final se las muestro con más detalle. ¿O puedes mandar el link al chat? Ah, perfecto, sí. Sí, lo mando mejor aquí. Creí que sí lo estaban viendo, disculpen. Pero mando el link al chat para que puedan verla y antes de que sean las preguntas igual podemos ya platicarla.
mientras paso a la siguiente diapositiva para tratar de darle más seguimiento a esto. En la reproducción, bueno, aquí es como muestra unos videos que dan las diferencias entre agujas y entre soportes. En la parte de la izquierda está un disco de shellac con un centro ligeramente abierto. Para la reproducción se ocupó una aguja cónica de magneto móvil y una ecualización de 250 N con 8 dB por octava para menos 8 dB por octava. A ver, aquí va la reproducción. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Blanca huella que todos los días, clavado en el yugo me ves chicanear. Compañera del largo camino, las horas enteras te veo blanquear. Mientras que bajo el peso del trigo, los ejes cansados, lo siento quejar. Saludando mi pena esa queja, con cantos y silbos te sé acompañar. A la huella zaraza, huella, estará la ingrata en su casa, o andará por ahí. Si se fijan, y una parte importante también es por qué la aguja se está moviendo como en forma lateral. Esto es por el centro que está ligeramente abierto. Entonces, lo que pasa por la velocidad de reproducción es que se va moviendo de esta forma la aguja. En la siguiente imagen es un disco de vinil. Si se dan cuenta, tiene otro tipo de calidad de audio y está pandeado levemente. Es por eso que también observamos cómo la aguja va brincando, pero auditivamente no se alcanza a percibir porque es un pandeo muy ligero que no agrava la reproducción, sobre todo cómo va circulando la aguja en el surco. Y también observamos en esta imagen que en la reproducción justo se alcanzan a desprender suciedades, algún tipo de cera que tenía este disco. La aguja lo fue recabando o lo fue recolectando cuando se iba reproduciendo. A simple vista no se ve. El soporte venía brilloso, venía entre comillas limpio, pero cuando se hizo la reproducción, pues desprendiendo esto. Esto suele pasar mucho en discos, tanto de shellac, de todos los tipos de materiales. Entonces, nosotros debemos de escuchar y de también estar atentos a cuando pasa esto para poder hacer la limpieza de la aguja las veces que sea necesario, incluso volver a hacer la digitalización o la reproducción. Y en este otro video que es en el monitoreo, pues ya podemos observar también cómo nosotros podemos ver la forma de onda. En este caso también vemos el azimut para revisar los detalles de calibración, como lo decía el compañero Marco. El azimut, que es que tanto está leyendo de un lado, si es estéreo de un lado, canal L, canal R, o si es mono, si nuestra aguja está bien calibrada, ¿no? Entonces, por eso podemos nosotros observar. Daré play a este monitoreo.
Ok, y creo que es todo de nuestra parte. Entonces, ahorita voy a revisar sus preguntas. No sé si Marco tengas algún otro comentario que decir. No, pues si alguien tiene una pregunta, un comentario o algo, pues aquí estamos. Muchas gracias, de verdad, Marco, Oceli, muy interesante su presentación. Bueno, le cedo la palabra a mi colega Anaís, que nos va a ayudar a moderar las preguntas y respuestas. Hola de nuevo. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, Marco, ¿podrías decirnos qué aplicación para celular usas para verificar la velocidad? Gracias. Y ya le mandé ahí en el chat, es una, en realidad puedes usar muchas, o sea, hay muchísimas o hay analógicos, ¿no? Hay unos lectores que con una luz, nada más pones un objeto y cada que regrese la luz te va marcando la velocidad y hay unos más precisos a otros. Pero la aplicación que yo me he acostumbrado es una que se llama RPM, Turntable Speed Test, así es la que uso, pero en realidad pueden ser cualquiera. Perfecto, muchas gracias. Igual lo de la aguja, bueno, de qué púa cápsula estás usando en el primer video que preguntas el Margarín. También contestaste que grado 78. Sí, Sí, creo que bueno, de Ruth. perdón, no supe cuál video, pero si es para shellac, sí, normalmente ocupamos grado 78, que es una aguja cónica y que es de magneto móvil la cápsula. Y esta aguja grado, pues la verdad es que nos gusta mucho a nosotros porque es bastante ruda, la ocupamos y funciona muy bien porque rescata muy bien la información de estos discos de shellac, sobre todo de shellac. Y nosotros también ocupamos para otros tipos de disco Expert Stylus, Ortofon, Audio-Técnica, que son las que nos, digamos, las que nos alcanzó o a las que a la institución le alcanzó para poder adquirir. Y depende también de cada quien, si tiene ahí alguna aguja a la mano, pues poder probarla, ¿no? Sí, muchas gracias. Por otro lado, Julio Obregón de Panamá pregunta qué tiempo de vida útil pueden llegar a tener los diferentes formatos de soporte. Pues hay los de shellac, son ya bastante, ya tienen bastantes años, digamos, en las bóvedas de conservación. También es importante recalcar esto, que decía, se tiene cómo conservarlos o incluso bóvedas, como es el caso de la fonoteca, a temperaturas óptimas para hacer esta conservación, pues estos discos preservan su vida. Aproximadamente, si estamos hablando de estos discos de los 30, de los 40, pues son como 70 años, un poco más de vida, ¿no? Que tienen ya con nosotros. Entonces, de alguna manera han logrado estar aquí. Cabe resaltar que la vida de los soportes analógicos es incluso más larga que la vida de los soportes digitales, pero bueno, hacer digamos, una transferencia de digital en digital nos permite también en formato digital preservarlos y que lleguen a más partes, más bien que tengan que se puedan dar a conocer mucho más, ¿no? Una difusión, perdón, más grande. De acuerdo, muchas gracias. Por otro lado, Evelyn Mejía de Guatemala nos dice, si no hay ejemplares y el soporte está quebrado o rayado, se puede digitalizar la parte que no está dañada sin afectar al resto? Sí, sí, bueno, si de plano ya justo no hay ejemplares ni nada, depende del material, puede ser la medida apropiada para abordar el problema, ¿no? Si de plano ya no se puede rescatar esa parte y es el único, pues sí, rescatar lo que se puede, la información que se puede rescatar y justo en la metadata muy importante colocar que fue la razón y que se abordó de cierta manera y se pudo rescatar
lo que había. También depende de mucho el soporte. Si es de shellac, a lo mejor hay más posibilidades de rescatarlo que uno de vinil, ¿no? Inclusive, o de laca, ¿no? Que son, yo creo que los más complicados luego de rescatar. Vale, gracias. Nahuel Canedo de Bolivia nos pregunta que qué programa es el que usan para digitalizar. Pues nosotros ocupamos en Fonoteca sobre todo este que les mostramos del NOAA Record, bueno, en algunas fotos se vio, que es el que está, digamos, por estándar internacional, catalogado como uno de los mejores y más especializados en este aspecto de la digitalización, y también porque nos da muchas herramientas para poder monitorear la digitalización casi segundo por segundo, picos, ancho de banda, etcétera, ¿no? Pero pues hay muchos comercialmente que se pueden ocupar, como lo mencionábamos, Pro Tools, Logic, el FL Studio, no sé, incluso Adobe o Audacity algunos ocupan, pero también de esto depende la transferencia, ¿no? Porque como el Audacity es un producto, más bien un software muy básico, que luego se corta, se para sin avisar, entonces eso también nos va a dificultar un poco la transferencia. Muchas Gracias. gracias. Yo nada más para complementar una pregunta que se quedó ahí, y con qué nos pregunta Sandra Moreno de Colombia, ¿con qué materiales se realiza la limpieza de los discos? Y esta se complementa con la de Marvin Salmerón de Nicaragua, que en la limpieza de los discos, ¿con qué químicos comerciales se limpia o si hay alguna forma casera? Pues depende igual el material del disco, es muy importante saber el material del disco para poderlo lavar, pero se puede lavar en una tina con agua y con un jabón neutro, o sea, bueno, sí, con agua y simplemente con un paño y así, o hay unas máquinas que son unas especializadas para lavar y que pueda llegar un poco más al surco. La recomendación también que hemos, bueno, la experiencia que tenemos en Fonoteca es que también con el líquido, con el fotoglue o un químico que es especial, como lo mezclas con el agua y ayuda a que como que la tensión superficial del agua se hace más ligera y entonces penetra mejor al surco. Pero, por ejemplo, los de laca no los puedes mojar así. O sea, eso si los mojas ya los echas a perder. Entonces, depende del material, pero el proceso sí podrá llegar a ser así, ¿no? Lavarlos con agua y después secándolos, ¿no? O dejándolos secar también. Y para complementar un poco lo que comenta el compañero, que sí es muy importante, ya también hay, creo, ya formas más sofisticadas y modernas como el método ultrasónico para poder hacer limpieza de estos materiales. Y básicamente antes de limpiar, perdón, de digitalizarlo, nosotros pues siempre limpiamos con un cepillo antiestática que tiene unas cerdas muy finas para poder evitar estos clics, porque aun cuando ya el soporte viene limpio, siempre hay pelusas y polvo y estática en nuestro ambiente. Entonces, cuando ponemos y sacamos perdón, el soporte al tornamesa otra vez, pues se va a llenar de todas estas pelusas. Entonces, pues nosotros también tratar de utilizar guantes, sobre todo para hacer para tocar nuestro soporte y evitar que nuestros dedos, nuestra grasita de los dedos que tenemos siempre, aunque nos lavemos las manos, generamos este tipo de grasita o de sudor. Y usar estos guantes para que cuando nosotros tocamos el soporte, pues estemos, porque estas huellas siempre se escuchan, siempre las pelusas que están en el ambiente siempre se escuchan. Entonces nosotros igual antes de poner la reproducción, limpiar con estos cepillitos antiestática y usar nuestros guantes para evitar aún así más suciedad. Y ahorita también para complementar tantito nada más, como dice Ruth, se nos olvidó también como mencionar que
en la digitalización también es muy importante, como dice antes de digitalizar, con un cepillo antiestática, limpiarlo y remover las pelusas que haya, digitalizar el lado A y así como cuando das la vuelta, igual limpiar el otro lado y la aguja también, o sea, entre cada lado, porque también luego puede ser que en un lado haya recogido mucha pelusa la aguja y eso afecte la reproducción del otro lado que a lo mejor estaba limpio, ¿no? Entonces, eso también como de limpieza es importante. Ok, muchas gracias. Otra pregunta desde Panamá de Julio Obregón es ¿qué características del soporte nos indicarían que ya no sería rescatable el soporte? Pues que no hay surco, cuando ya el surco ya no es continuo, se salta o está dañado y ya no hay parte de ese material, pues ya ahí no hay forma de recuperarlo, ¿no? Igual, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero hay soportes, por ejemplo, los de shellac, que aunque tengan más suciedad o más imperfecciones visualmente, los puedes rescatar mucho mejor o más fácil que unos de vinil, ¿no? Que a lo mejor a simple vista no se ven tan mal, pero por la característica del material, pues es más difícil rescatarlo o a veces no se puede, ¿no? No sé si respondí la pregunta, ¿no? O Ruth, si quieres decir algo. Pues sí, solamente para complementar, es que sí, justo este tipo de soportes, por eso es luego tan complicado platicar de ellos o digitalizarlos aún más, porque hay muchos tipos de problemas, ¿no? Y para no rescatarlo, pues si roto o totalmente pandeado, que la aguja no pueda circular por el surco, que se vuelve tan complicado que tanto vamos a dañar nuestra aguja y nuestro equipo como no vamos a poder rescatar ni escuchar absolutamente nada, sino la finalidad es poder escuchar bien el contenido, o aunque tenga mucho ruido, tenga muchos clics, tenga mucha distorsión, pero que podamos llegar a entender de lo que se trata, ¿no? Esa es la finalidad de poder rescatar un soporte. De acuerdo, gracias. Selman Garín de Argentina pregunta, ¿han probado la ortofón para 78? Pues Yo, Yo no la he probado, perdón, Marco. no, sí, de vas. Yo sí la Yo, probé, pero... Ah, no, perdón, vas, Ruth. no, perdón, es que yo creo que no, yo no la he probado, pero sí, adelante. Pues, o sea, si te refieres al modelo de Ortofon para 78, hace poco justo la empecé a probar porque trajeron una tornamesa de Recocot de gran formato para poder ya leer estos discos de mayor pulgada que en las tornamesas normales no permite ni el plato ni el brazo, ¿no? Por las dimensiones. Y ahí trajeron la Ortofon 78 y la comparé un poco con la Grado y las dos tienen una buena respuesta. También pues depende a lo mejor si te alcanza para una u otra, pero las dos me parecen buenas agujas. O no sé si te refieras a otro modelo de ortopon, pero bueno, esa es mi experiencia. muchas gracias. Natalia Sapo de Perú nos pregunta sobre la limpieza, que ya hasta abundamos un poco. Dice, buenas tardes, ¿cómo suelen hacer la limpieza y almacenamiento de este tipo de soporte? Igual el almacenamiento podríamos ahondar un poco más. Sí, bueno, la limpieza, como la mencionamos, para antes de la digitalización, porque sí hay métodos de conservación más, digamos que yo en mi parte no soy especialista en hacer esta limpieza porque hay un departamento, Fonoteca tiene su propio departamento o personas especializadas para hacer este tipo de limpieza de todos los soportes. Y en cuanto al almacenamiento, igual en las bóvedas, se preservan de manera, digamos, que los discos estén verticalmente, que no estén horizontal. Eso creo que es ya como un estándar internacional para la preservación de estos discos, que no se aplasten, porque si ponemos uno sobre otro, en los shellac provocamos que se rompan y en los viniles que se pandeen
Cuando los tenemos incluso para digitalizar, los tenemos vertical y con separación entre uno y otro, con unas cajitas especiales para que no se muevan, que no se rompan y en todo este manipular de los soportes, no evitar más daños de los que puedan ya tener consigo de inicio. Perfecto, muchas gracias. Ricardo Osorio desde Cuba nos pregunta, ¿dónde podemos obtener una bibliografía académica sobre los temas que abordamos en las clases? Creo que en este punto hay si me permiten, hay un manual que hizo la Fonoteca Nacional en la página de Ibermemoria. Entonces creo que, ese es como un avance, pero igual nos pueden decir como más bibliografía, por favor. Pues está la YASA, el TC04. Ese son unas recomendaciones o lineamientos que están pues bien hechos y utilizados en el nivel internacional. Entonces, YASA, el TC04, tiene varios, ¿no? TCs que son dependiendo de preservación, de extracción de archivos analógicos y así. Entonces, el TC04 es el que se enfoca más a la extracción de soportes analógicos y ahí pueden ver encontrar mucha información. Está en línea, en español y en inglés, entonces está bastante accesible. Perfecto, muchas gracias. Evelyn Mejía de Guatemala pregunta, ¿cuál es la mejor forma de almacenar los discos en una colección privada? En una colección privada, pues si uno cuenta con ese presupuesto para poder hacer una limpieza periódicamente, para poder mantenerlos justo como decíamos en un librero o en un lugar amplio con ventilación, o incluso poner acondicionamiento de temperatura y humedad, bueno, eso sería lo óptimo, ¿no? Porque para poder hacer que nuestros discos se preserven a un futuro, poder nosotros, digamos, mantenerlo con estos puntos que son la temperatura y humedad, el almacenamiento vertical y poder hacer una limpieza periódica de ellos, esos creo que son los puntos más importantes. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, Carlos Balcázar de Argentina, Colombia, es una pregunta, pero para los organizadores, ¿podríamos tener acceso a la grabación de la presentación de hoy y de las próximas por venir? Sí, bueno, yo contesto esa. Desde Ibermemoria una vez que terminen las 4 capacitaciones, vamos a hacer una pequeña edición y lo subiremos al canal de YouTube y a nuestra página web. Ahí puse la página web www.ibermemoria.org. Está también un manual, pero es justamente sobre preservación. Pero bueno, podrán verlos después que terminen en nuestros canales. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Nos veremos el próximo miércoles. Están invitados completamente.